Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento. Hoy estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 2, el versículo 17. Estamos reflexionando de este Evangelio. Y sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Esta es entonces la palabra del Señor. Esto es lo que nos está diciendo en este capítulo 2, versículo 17. Nosotros sabemos que es la purificación del templo, pese a la ñambo título ñandejinacoa, ¿verdad? Es decir, el Señor que llega al templo, purifica, hoy te paco Antonia, etc. Entonces es como una conclusión que ellos tienen, los discípulos. Y sus discípulos ellos se acordaron. Mandó, pero después que él había dicho, el celo por tu casa me consumirá. Dentro de un contexto bíblico, queridos amigos, lo que estamos encontrando aquí en este pasaje revela una lectura espiritual y teológica del acto de Jesús en el templo. Entonces es una lectura espiritual y teológica. Quiere decir que ahora los discípulos, después de un cierto tiempo, se acuerdan, entonces es una interpretación. Después de una hermenéutica, interpretan lo ocurrido, no como un arrebato de ira, queridos amigos, de simple emoción, y sino que aquí lo que quieren acentuar es que esto ya estaba en las profecías. Los profetas ya habían dicho esto, el celo por tu casa, el celo por el templo. El templo no es simplemente las paredes o los ladrillos, sino que el celo por el templo, queridos amigos, significa el hombre, la persona, la comunidad. Esta construcción del reino de Dios, esta construcción de la comunidad. Upeango la celo. Ñandeco ya hija ya puru, ¿verdad? Hay tantos santos, sacerdotes, obispos, cardenales, papas, etc., que dentro de su vida, que los lleva al altar, ¿qué es lo que se pone principalmente? Y se pone esta palabra, el celo pastoral. El celo pastoral, el celo por tu casa, el celo por el templo. Pero porque y entonces, como llega a lo más profundo de tu corazón, como te hace sentir en ese deseo, queridos amigos, de hacer el bien, de hacer crecer la comunidad, de preocuparte por tu hermano. Hoy en situación de calle,
Va ella bebé será pisapea hoy en situación de abandono. Va ella con la ñandé. La yaela que somos un país de amigos, una nación nambreo y ñandé. En todas partes ya llevo peteña de isa cuando hay por otro que sea tan amigo del otro. Ay, vas a veña mañana o bebeña de la pisacuera. O tiriri bebé o coberbi o mendiga. Ha, da ya pe celo por el templo. Celo por tu casa. ¿Entienden, queridos amigos? Ani que ya entonces a ver con templo, con capilla, va a faltar pintura. Hoy ponáis que tú le falta la pintura. Peyapoan a pemoponáis la pene templo. Pero el verdadero templo, queridos amigos, detrás del cual tenemos que movernos y hacer, es justamente, queridos amigos, ese celo por el templo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Somos nosotros. Jesús entonces se está identificando aquí con el justo ardiente por la gloria de Dios, que está ardiendo por la gloria de Dios. El término clave aquí entonces va a ser la palabra celo, ¿verdad? El celo ardiente, pasión divina. En hebreo, esto, queridos amigos, corresponde al kiná. Kiná, oye, hebreo, un ardor que procede del amor absoluto, el kiná. Y entonces, quiere decir que nosotros vamos a movernos, solamente si tenemos el celo y el ardor, el kiná, el celos. Eso en griego, celos, kiná en hebreo. Y la memoria interpretativa de los discípulos, es decir, aquí viene del Sahar famoso, y en este caso es Sijarón, recordar, hacer presente, el Sijarón, queridos amigos en hebreo, Sijarón quiere decir, yo vuelvo a ser presente, va ella la ñande yarala oku lleva abeja olla pógina, beja iba. Y todo esto es iluminada por el Espíritu para reconocer que todo el acto de purificación del templo fue profecía viviente. Esta tiene que ser, ¿qué quiere decir una profecía viviente? Quiere decir que en las ego cuñan de ya antes las iba cueupeno, jaua mosembago abe el celo por tu templo, sino que es una profecía viviente, quiere decir que ahora los discípulos nos están queriendo enseñar y nos están diciendo, dale gente, PQE que apeyapo que peñan de yara o yapoma becua lleva para purificar el corazón nuestro, el corazón de la sociedad, para que nos preocupemos verdaderamente por aquel que sufre y por aquel que necesita. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 17. Y sus discípulos se acordaron de que está escrito, ¿verdad? El celo por tu casa me consumirá. Vamos a mirar un poco el contexto histórico. El Salmo 69 ya era conocido por el judaísmo como el Salmo del justo perseguido. El Salmo del justo perseguido, el Salmo 69, ya leí. Ahora, el hecho de citar esta frase del Salmo 69 aquí muestra que los discípulos empiezan a leer la vida de Jesús a la luz de la Escritura y reconocen que en él, queridos amigos, se va realizando lo que Dios había prometido y se le presenta a Jesús como el justo de Dios. A Eina lleva. Él es el justo de Dios, el Sedec, el que realiza y el que planifica las promesas de Dios. Hoy, ¿cómo entonces Ñande Abuitepe? Ñande Yararea, es decir, a través de Jesucristo. El templo, la palabra Mikdash quiere decir templo, no era solo un edificio, sino que es el signo de la alianza, del Berit, signo de la alianza, queridos amigos. Jesús, al consumirse, dice, por la casa del Padre, ¿qué es lo que está revelando? Está revelando que en Él mismo se restaura esta alianza. Atención, queridos amigos. El problema, pecado original, Génesis 3, fue romper la alianza con el Señor. Deja hoy ya poba de como alianza, con Ñandé porque Ñajenduben boibe, y si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como dioses. Ñamañaya esa llevan de interesante te veo coge y así hay pona oingo pese esa pepe y oye pues ya iban a tu ese o umaga cae en el pecado, pero después nos damos cuenta que estamos desnudos, es decir, ya digo ya hay dioses, pero nuestro pecado queda, queridos hermanos, impregnado porque es la autosuficiencia.
Autosuficiencia dice, Shei Kwapa hoy, se naikote, a ver, Mabio ya también sabe, Mabio ya ne confesada. Se naikote, venían de ya, pero la de ya es. Se coge la se santo, se coge la se cuadro, se ha ido por hoy, se naikote, seroga vende, seroga pente, ¿entiendes? Entonces, estamos llevando ese encuentro con Dios y el encuentro con los hermanos a una simple dimensión, en donde nosotros pensamos que la dimensión es solamente una dimensión intimista. Sheha a Dios, sheha a Dios. Sheha confesañan de ya, ni sheha de ya, she. Pero al estilo protestante, pero andas ahí Biblia, pero andas ahí Biblia. Biblia, queridos hermanos, es la comunidad. Por eso se le dice secta. Secta se dice entonces de reñimo cuatijaños, ella polan de grupo y she, ore cuetego ave. Ahorero etapea, ahorero etamo, etcétera. No. Aquí es comunidad, aquí es eclesia. Eclesia, iglesia quiere decir comunidad. Upea dice atiguazú, entero etea. Y más aún, dentro de la eclesia, queridos amigos, el famoso catholicus. El católico quiere decir universal, es decir, aquí tiene que haber una comunidad que incluya a todos. Nah hay sectario, nah hay cundere, ñemo cuatijaño, bebe, hablan de grupo. Y ahora a ver, ya de acuerdo a nuestros intereses. Peandas ahí iglesia, peandas ahí la tupaoña de Yara y Potá. La Biblia siempre se centra en los dos elementos. La relación con un Dios, pero que siempre me mueve hacia el hermano, hacia el hermano. Cuestión de leer bien, queridos hermanos. Cuestión de reflexionar. A mí entonces la yajante me hará pecueri, porque hay po ñane convenina pea, porque pea se gusta, porque ese me dio lo que yo no encontré. Quiere decir que ya se escapó una oye, anda ña entendeu asunto, peande. Así que tenemos que ir detrás del elemento verdadero, certero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para entender lo que las profecías en este caso nos está diciendo. El celo por tu casa. Es el hombre. Siempre la palabra de Dios, siempre el encuentro con el Señor, siempre, queridos hermanos, te va a lanzar hacia tu hermano. Pero mañana la santo fuera. Los santos nunca se quedaban encerrados en sí mismos. Una vez que se dejaron tocar por Dios, comenzaron a trabajar y a preocuparse por los demás. Pablo es un ejemplo maravilloso de una santidad espectacular, ¿verdad? San Pablo. Y porque justamente peñan de yara o pocorire o monaje jesepe uire o yapayerebe uire lleva, volvió al humus, quiere decir eso, lo tira por tierra, quiere decir eso, ¿verdad? Entonces en este encuentro personal, él ahora se levanta y comienza. Pablo y por otro, ñandeña y menos coabeina, y somos cristianos, gracias a Pablo. Allá lléveme, ave Pablo, y porque se abrió a la gracia del Espíritu del Señor que lo tocó, que lo convirtió y lo hizo diferente. Pero Dios, enseguida, queridos hermanos, cuando nos toca, misión, diaconía, servicio, los demás, la comunidad. Así que peave tiene gran termómetro ñande en guanajina la ya es jangua ya es jangua co auto se la aguataba porque pea la ñande ya la yerura shehina. Ahora el zicardón, decíamos, la acción de recordar es guiada siempre, queridos amigos, por este Espíritu de Dios, es decir, este Espíritu Santo, el neuma ya es griego, europea. Este Espíritu Santo actúa como memoria divina en la comunidad. Memoria divina en la comunidad. Y a esto le llamamos nosotros profeteía. Upea dice entonces ñande nicatuila yagüero kinini beñande yara o yerure añande. Volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas,
juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Es perdonando que nos das perdón, estando a todos como tú nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento de tu paz. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online
Vía Meet, todos los lunes de 20 a 21 horas. Ella es paraguaya, de Cacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ya las caravanas de los promeseros ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo un día, un salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Como en un misterio de leyenda sabia, de un tiempo remoto que no debo volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste comer. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 17 principalmente, y nos dice, los discípulos se acordaron de aquel texto, el celo por tu casa me devora. Upeas inalaya, Ñande ave, Ñande puruña yamindu uimiña, henduya, esamba, eva peñande yara, yeruya, Ñande amoto, bañande yaguatata ñay. Hay un contexto cultural antropológico, queridos amigos, aquí muy importante. El celo no se entiende como un enojo humano. Atención, no es la ira de Dios, porque esta palabra también es interesante, el celo de Dios. Es el ardor interior, decíamos, del corazón. Pe añandúa, ame, o sea, aye. Es mi preocupación por, ¿entienden? Es como esa mamá se mandó a... ¿Cuántas veces yo le escuché a tantas madres? Yo, padre, no duermo hasta que mi hijo no vuelva. Alguna vez a la 1, a las 2 de la madrugada. Añe quebranta. Upeango dice en la celo de Dios. ¿Entiendes? Upeango dice la celus. El zicarón, el recuerdo. Entonces, ¿entiende? Mando oína, pende recoebe oína, pende apuetumbe oína, se me pone ina o se me pone. Apealan eres jaljúa, pues. Amba, eres la demandó. Porque eres jaljúa, que cualquier cosa le puede pasar a tu hijo. Hoy me imagino, fiestas, ave. Anda, yo, y ahí la, y manso y te, ya la se me, entonces, cualquier hora diga, tú ya puedes, me oca, pero me oñona, no, alguno, y entonces no estoy tranquila hasta que llegue. Pea la celo de Dios. Me preocupa algo que llevo en el corazón. Queridos amigos, con Añan de la Ñantendea Yaicuana para poder después hacer esto que Dios nos está pidiendo. No es un enojo, sino que es un ardor interior del corazón, el famoso lev, que defiende lo amado, defiende lo que uno ama. Ahora ahí PMP ejemplo, porque peado defenderla y me hoy postala y me llevan dando y coi la oiro rejibe hoy copero ye drogado cu oñona y no pero vigina ahora lo majeta. Estoy preocupado por el celo, el amor, por algo que amamos verdaderamente. Y entonces Jesús lo que aquí está revelando y está diciendo, ¿saben qué? Cuando hay un celo y hay una preocupación, quiere decir que hay algo que no está funcionando. Algo que no está funcionando. La andelle preocupa y tiene una pende membure, pender ayer o lo que sea, quiere decir que algo te está preocupando porque algo está corrompido. Algo no está funcionando en la vida de esa persona. Y en este caso, algo no está funcionando ¿dónde? En el templo. Algo no está funcionando en el templo y por lo tanto hay que restaurarlo. Es necesario cambiar, es necesario entonces, queridos amigos, un fuego interior de la verdad, el aletheia. Tenemos que volver a la verdad, porque aquí este templo lo único que está ofreciendo es una mentira. No está ofreciendo la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Y por eso él dice, el celo de Dios me consume, el celo por el templo me consume. ¿Consume qué cosa? La vida, nefesh, ya añade upea. Upea ina peñan de yara, petumarangatuoña peñan de pupena. Upea la de monguea, el nefesh. Nefesh, queridos hermanos, quiere decir peñan de yara, petumarangatuoña peñan de recobebe, apea la de monguea, es nuestra vida interior.
Pero esa vida interior no es para destruir, es al contrario, ¿verdad? Es para hacer que llegue la verdad, que exista la pureza, que exista esa totalidad de realización en la vida ¿de quién? De la persona, porque ya dijimos, ya el templo no es simplemente el templo, los muros, los ladrillos, sino que el templo somos nosotros. Y en la medida que eso entendemos, queridos amigos, entonces ya ella lleva. Y ese ardor que es el logos vivo, el amor, que no tolera ninguna tibieza, a verdad, ser tibios. Aquí nos llama a una exigencia. Entonces, queridos amigos, la primera palabra que vamos a mirar un poco como palabra clave es justamente de kinaya de Curiñante. Kiná quiere decir el celo, que significa el amor ardiente que no admite mezcla con lo profano. Es decir, no se puede hacer el pacto con Dios y el diablo. ¿Se acuerdan esa frase? No se puede hacer el pacto con Dios y el diablo, o Dios o el diablo. Deuteronomio 30:15, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal, de decidida, donde decidida. No se puede hacer los dos. Si es una horqueta aquí, indica tú eres al mismo tiempo en los dos caminos. Ahora tomar a tener decisión. Ahora ya por la y poná, ahora ya por la y vaya. Pero pegado pues tratan de poema esa decisión. Entonces, queridos amigos, si vamos a mirar desde un sentido teológico, el kiná, ¿verdad? Kiná, este celo por Dios, está expresando esa intensidad con la que Dios nos ama de verdad, pero también, queridos amigos, es el amor del hombre hacia aquello detrás del cual quiere ir. Va el andere jerjuañe tetena. Porque, queridos amigos, aquí este es el punto clave para que nosotros podamos hacer nuestra evaluación interior. La she ajejuno, la pocoví, ajejuno, lleva la mondad, ajejuno, la plata, ajejuno, cualquier virorei, lleva. Ajá, cualquier político, lo que sea, con tal que me dé platita o lo que sea. Entonces, saco mi sombrero al diablo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que, pues veo mi mala de corazón. Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón, y andé la palabra de Dios. Allí donde está tu tesoro. Va el tesoro, la andé, güereco. Japeango dice la celo. Celo, pero a ver, y el celo por Dios. El templo verdadero es el hombre, es el hermano. Esa es la preocupación verdadera. Eso quiere decir, queridos amigos, que todo lo que hacemos, incluso nuestras riquezas, todo lo que tenemos de lindo, es para que nosotros podamos ir detrás con el celo de Dios. Y por eso dice, me consume. Upeaña de ella, Emma Curia Yepa, esto se dice, ajal se dice, ¿verdad? El consumir, me consume este celo. Y ella lleva. En el griego, catatrogo, me consume, me quema interiormente, es ardiente. Esto no quiere decir destrucción, queridos amigos, sino que es una entrega total, el amor puro, el amor profundo, queridos amigos, que nosotros sentimos por dentro. Y entonces, la vocación del hombre, si vamos a mirar desde un aspecto antropológico, esta palabra, el consumir, quiere decir que la vocación del hombre es un entregarse totalmente por el otro. Upea ko ñande mañana ñande sumia ba isha ba punu ñande reja eba lleva. Ba isha ñande ra lleva. Ba isha ñande mukunu. Ba isha la ñaimero en peligro enseguida esa mamá. Aña mañana la naturaleza, pero igual su curúa lleva yute o milla rábete y pío de la el pollito ese. Hasta peo mi bella reja como ese auto pererende de ver igual su lleva. Ese es el ardor, ¿entienden? Entonces busca, pero no es entonces una maldad, sino que algo que te consume, no para destruir, sino que por un amor verdadero en defensa de eso que vos amás. Volvemos enseguida con los años de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas, como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido, cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado. Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avon. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avon de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para
para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Y hoy con este versículo 17 maravilloso, dice: los discípulos se acordaron de aquel texto. El celo por tu casa me devora. El celo por tu casa me devora. ¿Cuál hacia duaina? ¿Cuál agüere coa lleva? Amoite, peseñe aya lleva. El celo de Dios es lo que me devora. Bueno, aquí, queridos amigos, podemos mirar y podemos entender algunas enseñanzas esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de este versículo. El primero es que el amor por Dios debe ser ardiente. Vea hoy, entonces, di termómetro ñandeña mañana. Ñandeico añetete ya juya hacela tu paove, ya haseñas en duve ñande yarañe. Aunque la yajanos y no beben de ego ya Israel ya por cualquier error y ya pensar en cualquier cosa, sino que nos centramos y decimos, aunque sea una palabrita, un mensaje, sea buena hasta pesere coebe, para que yo pueda vivir lo que el Señor me está pidiendo. Péase yo que era importante y nada peala ñandeña mañana, peala yayapona, ¿entiendes? Es decir, este amor por Dios debe ser ardiente. Este amor por Dios tiene que movernos intensamente, tiene que producir en nosotros este deseo, queridos amigos, para irnos hacia Dios. Peala yajekara. Y entonces,
aquí vamos a rechazar toda fe que sea tibia. Entonces, que no sea una fe ardiente, que no sea una fe que quema mi interior, sino que una fe que se acomoda, una fe sin compromiso mía, entonces ya voy a quemar. Primera enseñanza. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es la memoria espiritual. Esa tenemos que saber que esta memoria espiritual es obra del Espíritu. Es decir, nosotros recordamos, con la tzicarón, ya he oído, hacer memoria, tzicarón, dice recordar. Y entonces, en este mismo versículo, ¿verdad? Nosotros decíamos, los discípulos se acordaron, el recordar. Pero cuando nosotros nos acordamos, ¿cuándo existe esa memoria espiritual, queridos amigos? Simplemente cuando nosotros entramos y vivimos elementos claves. Upeago se llama ya lleva ese ejemplo, pero igual su curva lleva perereo, enderejeo, lo que sea, cuando vos te acercas al polluelo. O cualquiera, yagua. Y toda la naturaleza de por sí, ¿verdad? Defiende. Se mandó a ver teteo. O vea tú, no he botado y se la teteo. A ver entonces aquí están los polluelos, allí lleva los teteos. Y allí lleva, a ver, entonces, muy tiosa porque y de ahí nada muy te, vamos a buscar. Si una vez, pues entonces, o sapucaya, vamos entonces se haga moto, a contrariarse, hoy botaba un dejo a porque no. Hacia ver otro lado, haré saco, pues yo, más o pererejan esa rasante, vuelos rasantes, querido mío. Interesante con ambas. Ese es el verdadero celo que me consume por dentro. Es pedir entonces, recordar a Dios, upeante con la sheshemanduá inde. Sheshemanduá, tzicarón, upeante con la hebreo, heyo inde, ubea. Vos te recordás de esa grandeza de Dios. Pesupea y manduá por la intería, lleva mare, no debe para la oína. Peago shemenbuina, pealo y cote, andica tu y la ya. Tengo que defender. El celo por tu casa me consume. Luego, queridos amigos, otra enseñanza importante es que Cristo revela que el templo en relación, ¿verdad?, está directamente unido a nosotros. Es una relación profunda. El templo revela que es una relación. El templo es una relación con nosotros. No es entonces, queridos amigos, un edificio. Vaya, es más guayante. Aña insistí, porque esta es una enseñanza maravillosa. Ahí la sino que es la relación con quién, con nuestros hermanos, ya es guayante. El verdadero templo. San Pablo eso va a decir. Ustedes son templo del Espíritu. Ustedes son los que guardan dentro el Espíritu del Señor. Ustedes son los que guardan dentro, tienen la gracia del Señor. Pénlape huerúa jina, pénlape mozarambita jina lleva en esta comunidad. ¿Qué cosa? La gracia y la fuerza de Dios. Hermosa enseñanza esto, ¿verdad? Ver y entender que no es el templo como edificio, sino que el templo como comunidad, como hermano que nos rodea. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, el celo santo siempre restaura lo que es sagrado, lo que es sacro. Pero solamente cuando hay un verdadero celo podemos restaurar, queridos amigos, lo más sagrado. Por ejemplo, la amistad. Y que tú yo en Dios lo que sea. Pero si yo digo el celo por esa amistad, la amistad sería lo sagrado, ¿verdad? Entonces yo voy a volver a restaurar esa amistad con mi amigo, con mi hermano, solamente cuando hay un verdadero celo interior. Porque se ajeljú lleva. Ajeljú, eso que es sagrado. Entonces, queridos amigos, estaba en la imposibilidad de cambiar de religión, mi ojo, secta, etc. En el fondo, quiere decir que no entendemos así con ambas ecoaina. Quiere decir que le falta el verdadero celo. Porque el celo siempre restaura nuestras heridas. Si ustedes miren nomás, y yo hasta los mismos protestantes, les desafío a que hagan un poco un examen de conciencia. Va de hola, otro carpa, va erejo. Y todos te responden, porque yo cuando tenía necesidad, cuando estuve enfermo, cuando esto y que aquello, yo me fui y pedí que esto y no me hicieron caso y yo. Todo es entonces una cuestión de enojo. Sobre un enojo nosotros no podemos construir una vida.
yo no puedo casarme con una mujer porque me enojé con esa mujer, porque entonces entonces no puede construir nada, queridos hermanos. El enojo no te lleva a nada, sino que lo que verdaderamente construye, por eso decimos el celo, el zicarón, el recuerdo, ¿verdad, queridos amigos? De lo maravilloso. Por ejemplo, Zaharia, Yahvé que se acuerda, eso quiere decir Zacarías el nombre, ¿verdad? Lean nomás toda la profecía de Zacarías, es espectacular. Y justamente el recuerdo de Yahvé. ¿Y en qué consiste este recuerdo de Yahvé? ¿Saben qué? En el gran amor. Y no es entonces una cosa herida, porque el que arma su carpa, su religión, porque está herido por algo, eso va a fracasar, queridos amigos. Eso es un fracaso total. ¿Por qué? Pero no es un fracaso. Tal vez tu iglesia se desarrolle también. Y que tú estás con la de miembros o bandera güey. Pero no piense que ese es un triunfo. ¿Saben por qué? Porque vos lo que estás haciendo es justamente destruir una comunidad. Vos estás dividiendo una comunidad. Vos estás dividiendo a la humanidad. Vos estás dividiendo a los hermanos. Estás dividiendo una familia. Se ve un poco besando, a ver, me ese hermano, y como yo digo, pastor, gente. Jamás vaya voy a oiga, fanatismo. Ay, porque usted esto y porque usted aquello. No, yo entenderé, ve la familia, acuérdate. ¿Sí o no? Sí, ve gente más hace. Porque si hay cosas bonitas y vamos. Y todos los días, de todos los días. Que sí, queridos hermanos, que estamos muy enfermos, ¿verdad? Estamos enfermos en esto, en el celo por el amor del Señor. A lo menos el celo por el amor del Señor quiere decir, queridos hermanos, que estaban... Bueno, y una última enseñanza, queridos amigos, de este versículo tan lindo, ¿verdad? En que nos dice aquí el Señor. Dice, los discípulos se acordaron, Zahar, Zicarón, de aquel texto, el celo por tu casa me devora, lo ardiente. El amor exige totalidad. El amor exige totalidad. Entonces diga, tú ya te la hayan de poshir por esto o por aquello y entonces yo voy a hacer lo que yo quiero. No, queridos amigos. Lo que tenemos que hacer cuando estamos enfermos, ¿saben qué es? Curarnos. Ante una enfermedad, queridos amigos, por qué motivo, porque el virus o la enfermedad que entra en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual, entonces quiere decir que tenemos que curar. Y si la comunidad está enferma, si nos agarró a todos, nos agarró entonces el virus en esta pandemia que hay de nuestra vida, de nuestra sociedad, por causa del pecado, eso es lo que tenemos que curar, para que entonces sea esa totalidad, porque el amor exige totalidad. Toditos, queridos amigos, tenemos que caminar. Capítulo 10 de San Juan, Yamajeta inoportunamente dice, tengo muchos otros rebaños a quienes los tengo que traer y unificar. Es decir, nos está llamando a la unidad, nos está llamando a dejar todas estas cosas individuales. Ay, porque se posiciona, porque oye ya puedo ir, entonces ya puedo ir cota 4 años. Eso no es bíblico y eso no es absolutamente ni cristiano. Eso no es cristiano. Y sin embargo, muchas veces nos queremos hacer llamar cristiano, ore cristiano. Eso no es cristiano. Meterte y alejarte de la comunidad, eso no es cristiano. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Volvemos la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.